¿Qué tal, jóvenes? Espero que estén bastante bien. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito acerca de las conexiones de Visual Basic y SQL, que tanto nos ha tomado tiempo tomar ese tema, pero pues vamos a explicarlo de una manera, pues esperemos que lo puedan entender bastante bien, y pues para eso vamos a empezar. Así que en este primer video, espero que no se alargue demasiado, vamos a tocar únicamente cómo hacer la parte del módulo de entrada. Eh, no voy a perder mucho tiempo en explicar la interfaz gráfica, ya que eso es algo que ya hemos estado hablando en clase, pero pues básicamente lo que tenemos aquí es un módulo de entrada simple. No me estoy deteniendo mucho en los detalles, únicamente esperando que funcione, ¿verdad? Ya los detalles pues ustedes conforme a su experiencia ustedes los pueden ir cambiando, ¿verdad? Como habilitar y deshabilitar botones, colores, iconos, etcétera. Bien, en primer lugar tenemos tres formularios, como ustedes se podrán dar cuenta aquí en el explorador de soluciones, y algo que se me olvidaba, es importante. Esta versión de Visual Studio que yo tengo y con la que vamos a trabajar es la 2010, por si se han dado cuenta. Pues la versión no cambia mucho a la 2015 que tenemos, excepto los menús que están en la parte de arriba y cómo se agregan tablas en la base de datos. Este es únicamente esos dos cambios, pero todo lo demás es casi exactamente igual. Bien, empecemos pues. En primer lugar tenemos tres formularios. En el formulario número 1 tenemos la autenticación de usuario y contraseña con cada una de sus cajas de texto. Ya previamente le he modificado los nombres a cada uno. Y eso es lo único que tenemos ahí. En el formulario número 2 tenemos básicamente el formulario de control en los registros de los usuarios, en la cual tenemos desplegadas los tres campos por medio de cajas de texto del nombre, del nickname, perdón, nombre y el password de cada uno de los usuarios que están registrados. Y pues los botones de control que vamos a ver para qué se utilizan, que esto es muy lógico, ¿verdad? Porque tenemos botón de nuevo, o sea, agregar nuevo elemento, guardar ese elemento, ir a encontrar o mejor dicho a buscar un registro. Obviamente esto se va a hacer por su nickname, ¿verdad? Ingreso el nickname, me debería aparecer aquí los datos. Si yo necesito editar un elemento, si yo necesito borrar alguno de los registros y si yo necesito mostrarlo. Bueno, vamos a ver qué dice. Ok, bien, entonces una vez ya tenemos esto, Show me va a permitir mostrar el tercer formulario. Logoff me va a permitir regresar al primer formulario para volverme a autenticar. ¿Ok? Para yo en este caso salir de la sesión. En el formulario 3 lo que tenemos es únicamente un objeto DataGrid con los tres campos ya preestablecidos para que aquí aparezcan los datos creados. Bien, sin más, entonces vamos a empezar. Empezamos conociendo cuál es la forma de agregar la base de datos aquí en Visual Studio 2010. Una premisa es que esto va a estar en inglés. Obviamente esto pues esperemos que no nos confunda mucho, ¿verdad? Los términos son exactamente iguales. Bueno, vamos a ir en la pestaña Project y si se recuerdan en Visual Studio 2015 dice agregar nuevo elemento. Aquí sería Add New Item para agregar un nuevo elemento. Bien, nos vamos a la categoría de Data y de la misma manera vamos a agregar una base de datos basada en servicio. ¿Ok? Una base de datos basada en servicio que le vamos a nombrar empresa. Ok, agregar. Una vez se vaya a agregar, aquí se va a tardar un poquito. Esto, la ventana que va a aparecer ahorita, pues en la versión 2015 no aparece, pero aquí es únicamente solo confirman lo que ya está hecho. A ustedes de una vez les aparece la base de datos. A mí únicamente me va a esperar un poquito a que reconozca que no tiene ningún objeto y le doy finalizar y no hay ningún problema. No cambia casi nada. Bien, vamos a esperar. Ok, dice que la base de datos no contiene ningún objeto. Esto, como les digo, no les va a aparecer a ustedes, solamente les doy finalizar. Ok, entonces ya tengo aquí, si se dan cuenta, mi base de datos empresa.mdf. Ok, vamos a hacer un pequeño zoom ahí. Ok, ahí está. Bien, lo que voy a hacer es igual que la vez anterior, le voy a dar doble clic en la base de datos empresa para que del lado izquierdo de mi pantalla me aparezca el explorador de servidores. Este explorador de servidores me va a permitir crear mi tabla y como yo les anticipé es un poquito diferente, ya que lo que hay que hacer aquí no va a ser por código, sino que lo voy a hacer directamente por interfaz gráfica. Clic derecho, agregar nueva tabla.
En este caso le puedo dar new query, ¿verdad? Pero voy a darle agregar nueva tabla. ¿Ok? Bueno, previo a eso, agregar una nueva tabla, voy a modificar únicamente una propiedad de la base de datos que pues no les había indicado anteriormente. Cuando ustedes le dan clic en la base de datos y se dan cuenta, en la parte de propiedades habilitan unas pequeñas propiedades de la base de datos que estos tienen que hacerlo siempre. Luego lo vamos a hablar por qué razón hay que hacerlo. Entonces yo le doy clic a la base de datos, me aparecen estas propiedades y únicamente voy a modificar la propiedad, copiar al directorio de salida, y le voy a dar la última opción que dice copiar si es anterior. Ok, copiar si es anterior. Bien, eso sería el único cambio que vamos a hacer, y ahora ya vamos a agregar nuestra tabla. Para agregar nuestra tabla, clic derecho, agregar nueva tabla. Me aparece por medio de interfaz gráfica y es lo mismo, ¿verdad? Voy a agregar 3 campos. El primer campo va a ser nickname, que va a ser el tipo de dato varchar. No va a permitir valores nulos, y para asignarle que es una llave primaria voy a darle clic derecho, set primary key, y ahora ya pues puedo agregar los otros campos, que sería name, que igual es varchar, no permite valores nulos, y el siguiente sería password. Password igual varchar y no permite nulos. Ok, le voy a dar clic derecho, guardar, para colocarle el nombre a la tabla. El nombre va a ser usuarios. Bien, una vez ya tenemos eso, aquí nos va a aparecer que tenemos una tabla de usuarios con sus respectivos campos, y eso sería lo único. Para agregarle datos a esta tabla le voy a dar clic derecho, show table data, que sería mostrar los datos de la tabla, que iguales en la versión 2015, y le voy a agregar unos 2 datos. Primero va a ser Josías, y en password 1, 2, 3, 4. El siguiente va a ser Wilfredo, y 1, 2, 3, 5. Bien, estos van a ser los respectivos nickname. Ok, una vez yo ya le dé clic en otro lado, automáticamente se guardan los datos y listo. Ok, entonces ya tengo mi base de datos, tengo mi tabla de usuarios y ya tengo 2 registros almacenados. Ahora pues ya puedo empezar a crear mi módulo. Recuérdense que módulo aparece en el menú project, pero aquí obviamente como estoy en la base de datos no me genera ninguna opción. ¿Okay? Entonces para hacer eso ustedes deberían de pasarse a un formulario cualquiera, puede ser el formulario 1, y voy a darle project, add módulo. ¿Okay? Vamos a agregar un nuevo módulo. Este módulo le vamos a nombrar únicamente módulo de conexión, igual que lo hemos hecho siempre. Conexión, agregar. Ok, ya está agregado el módulo de conexión, y como siempre vamos a empezar agregándole, importando la librería que siempre vamos a utilizar, es imports system.data.sql client. Bien, y obviamente vamos a empezar colocando nuestras variables de instancia o variables normales que nos van a ayudar en todo este proceso para realizar todo el proceso de conexión con la base de datos. El primero va a ser siempre privado, connection SQL as new SQL connection. Recuérdense que esto puede ser cualquier palabra, ¿verdad? Luego tenemos private, vamos a colocar command SQL as new SQL command, que va a ser para todos los comandos utilizados. Private data adapter SQL as new SQL data adapter private, sería la penúltima, data table SQL as new data table. Por último, este objeto que nos va a permitir leer, que es el data reader SQL, perdón, aquí es con mayúscula para que no nos confundamos, ¿verdad? As data reader, SQL data reader. Bien, ya tenemos entonces nuestras variables que nos van a ayudar en todo este proceso. Ahora voy a hacer mi procedimiento de conexión. Entonces vamos a colocar public sub do connection para realizar nuestra conexión. Entonces ahora lo que vamos a realizar en primer lugar sería un try catch, que nos va a permitir saber, en este caso,
Si surge algún error, entonces automáticamente cancelar la conexión y mostrar el mensaje de error, ¿verdad? En primer lugar, necesitamos modificar el connection string. Entonces, connection SQL, le indicamos el connection string a dónde se va a ir a conectar, y esto va a ser igual, y entre comillas vamos a poner la dirección en donde se encuentra mi base de datos. Esta es la parte diferente a Visual Studio 2015, debido a que aquí lo que tengo que hacer es agregar un nuevo origen de datos. Ahí nos vamos al siguiente y desplegamos el connection string. Pues aquí es lo mismo, solo que se ubica en otro lado. No se ubica aquí en project, porque si se dan cuenta aquí no dice nada que diga agregar nuevo origen de datos. Aquí en Visual 2010 está en data, add new data source, o sea, agregar nuevo origen de datos. ¿Okay? Es lo mismo, solo que está en otra pestañita. Ahí ya no hay ningún problema. Le voy a dar siguiente, siguiente. Y aquí está, me detecta que está en empresa y connection string, aquí está, bien. Entonces le voy a dar copiar y listo. Esto ya no me interesa, le doy cancelar y únicamente copio aquí. Bien, una vez ya tengamos eso, entonces estamos seguros de que ya va a ser la conexión. Y por último voy a conectar esa conexión con connection sql.open para abrir esta conexión y listo. De lo contrario, si surge algún error, entonces connection sql.close, por si ya estaba abierta la conexión, y voy a mostrar el mensaje con un message box y voy a colocar cuál es el mensaje de error, x.message, para mostrar cuál es el error si es que surge algún error. Bien, con eso entonces ya puedo saber si mi conexión está realizada. Esto ya lo habíamos hablado en clase, entonces no me voy a detener mucho en esto. Bien. Ahora miremos cuál es el procedimiento para crear el módulo de entrada que está en el formulario 1. Regresemos entonces a nuestro módulo y ahora voy a crear algo diferente. Voy a crear una función. Recuérdense que este es un procedimiento y lo que voy a realizar ahorita es una función. La diferencia, como siempre lo he repetido, que la función, el cambio que tiene es que va a retornar un valor, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo hacer aquí es hacer mi procedimiento de ir a buscar si el usuario y la contraseña son correctos. Si son correctos, entonces me va a devolver un valor booleano true. Si no están correctos, me va a devolver un valor booleano false. Y mediante esa pequeña condición, entonces yo puedo ir a evaluar. Si retorna true, entonces quiere decir que la conexión se realizó y me muestra el segundo formulario. Si no, entonces me muestra un mensaje de error y no me muestra el segundo formulario. Esa sería la base fundamental de esto. Entonces, para hacer una función en Visual Basic sería public function. Voy a colocarle el nombre login. Y obviamente necesito dos parámetros, ¿verdad? Porque si voy a hacer usuario y contraseña, necesito en primer lugar el primer parámetro por valor, que sería user, le voy a poner, que va a ser el tipo string, porque es una cadena de texto, y el otro igual, que es un byval, que sería el password, que sería el tipo string. Recuérdense que estos se le llaman parámetros y es algo que proviene de otro lado. Aquí me marca un pequeño error o una advertencia más que todo, porque dice que como es una función tiene que a ley retornar un valor. Entonces como aquí no le he hecho ningún retorno de valor, entonces ahorita nada, ¿verdad? Ok, lo que voy a hacer entonces ahorita va a ser mi procedimiento de poder hacer mi login. Para eso entonces lo que necesito en primer lugar va a ser mandar a llamar a que se haga la conexión. Por lo tanto voy a colocar do connection. Bien, primero hago la conexión. Ahora lo que voy a hacer es asegurarme de que no haya ningún dato en el data table. Por eso voy a utilizar data table SQL.clear para asegurarme de que en este momento no haya ningún dato ahí adentro. Seguidamente, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar a crear mis comandos. Para eso, pues únicamente voy a utilizar el command SQL. Command SQL es igual a new SQL command. Y recuérdense que aquí necesita dos parámetros. El primer parámetro va a ser mi consulta SQL. Y el segundo parámetro va a ser la variable de conexión, que en este caso es connection SQL. Entonces voy a agregar de una vez connection SQL. Y aquí pues yo puedo poner lo que yo quiera, ¿verdad? Que en este caso debería ser una consulta que se pudiera realizar en SQL. En mi caso lo que voy a realizar es una consulta para ver si el usuario
es igual a lo que yo mande como parámetro y el password es igual a lo que yo mande como parámetro aquí, entonces eso me debería generar un valor. Y si existe ese valor, pues entonces va a devolver verdadero, si no va a devolver falso. Entonces miremos cómo se realiza. Vayan siguiendo entonces lo que voy haciendo. Entonces a continuación la consulta sería el siguiente: select asterisco from la tabla que sería usuarios. Entonces seleccionar todos los campos de la tabla de usuarios en donde el nickname sea igual a, recuérdense todo esto de concatenar, sea igual al parámetro user que estoy mandando, user, y aquí si se recuerdan este valor que este signo que estoy seleccionando es el apóstrofo, que nos va a indicar que eso se vaya como que fuera una cadena al SQL. Entonces por lo tanto lo tengo que cerrar, ¿verdad? Entonces donde el nickname sea user and, voy a correr un poquito para acá, y el password sea igual a, y ahorita voy a añadir el otro parámetro que sería passw, que es el que está aquí, ¿verdad? Bien, entonces ya con eso únicamente voy a cerrar mi cadena de conexión. Obviamente lo tengo que cerrar con otro símbolo de apóstrofo para que este quede totalmente encerrado. Bien, una vez ya tengamos entonces esa consulta mandada, entonces ahora lo que yo tengo que hacer sería, en primer lugar voy a ejecutar esa consulta y voy a retornar qué valores son los que obtiene. Entonces data adapter, para que se pueda ejecutar esa consulta, es igual a new sql data adapter, y únicamente le tengo que mandar como parámetro el command sql. Bien, una vez ya tengo eso, entonces voy a llenar mi data table con los datos obtenidos en el data adapter. Entonces data adapter.field, o sea, llenar, y voy a llenar el data table de SQL. Bien, ya con eso entonces ya tengo capturado los datos y únicamente necesito hacer una condición para saber si esto es verdadero o es falso. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente: un if que nos permita saber si el data table sql.rows.count es mayor a 0. Si eso se cumple, o sea, si es mayor a 0, eso quiere decir que lo que yo tengo es que sí hay datos, por lo tanto la condición sí se cumple y el usuario ha sido correctamente autenticado. De lo contrario, entonces no hay datos y el usuario ha sido incorrecto o el password. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear una pequeña variable que almacene cuándo es verdadero y cuándo es falso para luego poder retornarlo. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a declarar una variable que pues esa la puedo declarar aquí local, dim foo as boolean. ¿Por qué el foo, dirán ustedes? Y va a ser igual a falso al inicio para que yo esté buscando, y si no se encuentra, entonces siga siendo falsa, ¿verdad? Foo es una variable que utilizan los programadores, no significa realmente nada, únicamente es cuando uno no tiene nada en mente para ponerle una variable, le pone foo y ya. Entonces, si el data table SQL retorna un valor mayor a 0, o sea que hay valores ahí, hay registros, entonces foo va a ser igual a true. De lo contrario, foo va a ser igual a false. ¿Ok? Entonces, una vez ya haya hecho todo este procedimiento, cierro mi conexión, o sea, sería connection sql.close, y retorno el valor obtenido en foo. Entonces, return foo. Por lo tanto, entonces aquí ya se me quita la advertencia y ya tengo entonces creado mi login. ¿Ok? Entonces ahora miremos cómo implementarlo, porque aquí solo he creado la función, pero igual si ejecuto todo esto, pues no va a tener ninguna relevancia. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a irme al formulario número 1 una vez ya creado todo esto, y voy a darle doble clic en el botón, y aquí voy a implementar mi procedimiento login. Entonces recuerden, el procedimiento login me va a retornar un valor verdadero o falso. Entonces voy a colocar aquí una variable que diga, por ejemplo, esa variable va a ser connect as boolean. Entonces si conectado es verdadero, entonces se va a abrir el segundo formulario, si no, pues no. Ok,
para eso entonces voy a colocar que connect va a ser igual a lo que retorne mi función login, que aquí me aparece. Pero para que funcione esta función login necesita dos parámetros, que esos parámetros los voy a conseguir mandándole lo que está en esta caja de texto, que es txtuser, y mandándole lo que está en esta caja de texto, que es txtpassword. Entonces lo voy a colocar ahí y le voy a mandar txtuser.text y le voy a mandar también txtpassword.text. Bien, entonces ahora en la variable connect ahí se va a almacenar verdadero o falso, dependiendo del resultado que dé esto, ¿verdad? Por lo tanto ahora puedo hacer una pequeña condición que diga si connect, ahí lo puedo dejar, no es necesario que ponga igual a true, recuerden que eso es por demás. Entonces si se ha hecho la conexión, entonces form2.show y mi.hide. De lo contrario, messagebox y error de autenticación. Y vamos a agregarle un estilo, coloco una coma y coloco critical para que diga, eso es un gran error, ¿verdad? Bien, probemos esto entonces. Bueno, entonces al principio me va a salir mi formulario 1, en el cual recordemos cuáles son los usuarios disponibles, ¿verdad? Que es Josi y 1234, Willy y 1235. Ok, aquí está mi user. Si yo pongo cualquier cosa aquí, me va a dar login y error de autenticación. Ok, ¿por qué? Porque entonces dio como resultado un false y eso fue a evaluarse en la condición y me mostró un mensaje. Bien, si no, entonces Josi, voy a probar 1, 2, 3, 4. Chucho. Bien, creo que no me hace caso. Bien, Josi 1, 2, 3, 4, login y miren, me mandó al segundo formulario. Qué bonito, ¿no? Ok, pues hasta ahorita pues todo bien, nada del otro mundo. Ahora es donde va a venir la otra parte, ¿verdad? Bien, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 22. Y bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí por el primer video. Bueno, si tienen dudas, pues me pueden preguntar en la clase. Esperemos que logren ver estos videos bien, que lo entiendan. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.